Juana creció rodeada de seda, cuencos llenos y palabras medidas. Vivía en Tiberíades, una ciudad con olor a pescado fresco y a política sucia, donde las conversaciones estaban llenas de intereses y el silencio valía más que cualquier promesa. Casada con Cuza, un hombre importante en la corte de Herodes Antipas, veía el mundo desde arriba. Por fuera, Juana era la imagen del éxito. Bien vestida, bien casada, respetada. Por dentro era otra historia. Ella llevaba un dolor que los médicos no podían nombrar y nadie en el palacio se atrevió a comentar. Había días en los que su cuerpo pesaba, su mente daba vueltas y su alma parecía estar encadenada a algo invisible. Se le notaba en los ojos, ese brillo cansado de quien lo ha intentado todo. Era como vivir en un castillo con el tejado agrietado y nadie escuchando. Y para colmo, vivir allí era como caminar sobre huevos. Herodes no era un hombre fácil. Cualquier paso en falso podía costarle algo más que un puesto de trabajo, podía costarle la cabeza. Juana aprendió pronto a sonreír con la boca y a callar con el corazón. Miró, escuchó, tragó saliva, pero había algo en su interior que no desaparecía. Una esperanza obstinada, casi molesta, que le susurraba: aún no ha terminado. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una ayuda económica haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Fue entonces cuando empezaron a llegar los rumores. Historias de un Jesús, un hombre sencillo que curaba a los enfermos, hablaba con autoridad y comía con los pecadores. Gente que volvía a caminar, otros que volvían a ver, algunos incluso que cambiaban de vida. Ella escuchaba en silencio, primero con recelo, luego con curiosidad y finalmente con deseo. No era solo curación lo que buscaba, era libertad. Y fue ese deseo, ese susurro en su interior, lo que la hizo marcharse por primera vez sin mirar atrás. Joana no sabía qué esperar cuando decidió ponerse en camino hacia Cafarnaún. Fue casi un impulso. Se vistió discretamente, ocultó su rostro con el velo y salió antes de que el sol saliera en lo alto. No se lo dijo a nadie. En el fondo, sabía que si pensaba demasiado en ello, acabaría desistiendo. Pero algo más fuerte que el miedo tiró de sus pies hacia adelante, como si su corazón conociera el camino antes que su cabeza. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. En medio de la multitud, lo vio, a Jesús. No parecía un rey, ni tenía el porte de un sacerdote, pero cuando hablaba era como si cada palabra cortara el aire y aterrizara directamente en el alma. Era diferente. No gritaba, no hacía promesas vacías. Hablaba de un reino, pero no era el tipo de reino que ella conocía. Era un gobierno diferente, donde los últimos eran los primeros y las lágrimas no corrían en vano. Se acercó, medio empujada por la multitud, medio guiada por algo invisible. Y cuando se acercó lo suficiente como para verlo realmente, no fue su rostro lo que llamó su atención, sino su mirada. Una mirada que parecía atravesar el tiempo, como si supiera exactamente lo que ella había vivido, lo que sentía, lo que escondía. Joana no tenía que explicárselo. No tuvo que contar su historia ni nombrar el dolor que la acompañaba. Jesús simplemente la vio, de verdad, y eso fue suficiente. Con una palabra suya, algo dentro de ella que había estado encerrado se abrió. Su cuerpo se alivió, como si se hubiera roto una cadena. Pero fue en su alma donde se produjo la curación más profunda. Volvió a casa diferente. No podía ocultarlo, ni siquiera ella podía explicarlo. Lo que antes le pesaba, ahora le parecía ligero.
Lo que antes le dolía, ahora era solo una cicatriz. Pero la ligereza iba acompañada de una inquietud. ¿Cómo podía seguir viviendo en el palacio sabiendo que algo más grande estaba ocurriendo fuera? En los días siguientes, Joana intentó volver a su antigua rutina, pero era como ponerse unos zapatos que ya no le valían. Los muros de palacio, que antes le daban seguridad, ahora le parecían demasiado estrechos. Las conversaciones sobre política, las miradas calculadas, las sonrisas forzadas, todo aquello había perdido su sabor. La vida allí seguía girando al mismo ritmo, pero ella ya no pertenecía a ese baile. Al amanecer, mientras Cusa aún dormía, miró por la ventana el cielo oscuro y se preguntó qué estaría haciendo Jesús a esas horas. ¿Seguiría en Galilea? ¿Seguiría curando a la gente, hablando a las multitudes, caminando por las pequeñas aldeas con aquella paz inquietante? Echaba de menos algo que ni siquiera podía nombrar, hasta que llegó el día en que Joana no pudo seguir fingiendo. Cogió ropa sencilla, ahorró discretamente unas monedas y se marchó. No hubo ninguna escena dramática, ningún discurso, solo un silencio lleno de certeza. Dejó atrás la comodidad, los banquetes, los pasillos llenos de ecos, y por primera vez pisó descalza el camino de tierra. Viajar con Jesús no tenía mapa. El suelo era seco, el sol implacable, y el sueño llegaba sobre delgadas esteras bajo las estrellas. Pero sus pasos eran más ligeros. En cada aldea veía cómo se iluminaban los rostros de la gente al escuchar aquellas palabras de vida. Era como ver suceder lo imposible ante sus ojos. No solo curaciones corporales, sino corazones que volvían a latir. Juana se convirtió en una de las muchas personas que siguieron a Jesús. No estaba sola. Otras mujeres también lo habían dejado todo. María Magdalena, curada de tormentos que nadie comprendía. Susana, generosa y firme. Compartían lo que tenían, ayudaban en las necesidades del grupo, cuidaban unas de otras, pero lo que pocos sabían era que eran ellas, en silencio, las que mantenían aquel ministerio en marcha. Mientras los hombres iban delante, predicando, curando y enfrentándose a las miradas suspicaces de los fariseos, Juana y las demás mujeres estaban un poco más atrás, pero no en segundo plano. Llevaban bolsas de comestibles, se ocupaban de los detalles que nadie veía, cocinaban comidas, cuidaban de los enfermos, ofrecían cobijo cuando podían. Y más que eso, financiaron el viaje. Joana sabía manejar el dinero. Vivir con Cusa durante años le había enseñado algo más que modales en la mesa y charlas triviales. Sabía negociar. Sabía dónde conseguir ayuda, sabía dónde recortar y dónde multiplicar. Era como si Dios hubiera utilizado incluso los años pasados en palacio para prepararla para este momento. Ahora todo tenía sentido. Las monedas que antes compraban perfumes caros, ahora compraban pan para los hambrientos. Las manos que antes bordaban telas finas, ahora limpiaban heridas. Pero lo más curioso era ver cómo Jesús trataba a cada uno de ellos. No como siervos, no como compinches. Las escuchaba, las llamaba por su nombre, las acercaba. En una época en que las mujeres apenas podían aprender la ley, allí aprendían directamente del Maestro. Y no había un tono caritativo en ello. Había respeto, igualdad, valor. Joana recordaba bien cuando escucharon una tarde húmeda, aquella extraña enseñanza sobre poner la otra mejilla, sobre amar a los enemigos, sobre perdonar más veces de las que se pueden contar. No era solo bonito, era un desafío. Porque seguir a Jesús era también luchar contra el orgullo, contra la prisa, contra el impulso de volver a la zona de confort. El camino no era fácil. Había amenazas en el aire. En cada pueblo había más tensión. Los líderes religiosos ya estaban molestos. El nombre de Jesús se extendía y no todos lo veían con buenos ojos. Joana podía verlo en sus ojos. Algo se avecinaba, algo grande,
y peligroso. Joana no podía decir cuánto tiempo llevaban en el camino cuando todo empezó a cambiar. La atmósfera se volvió más pesada. Las conversaciones se hicieron más susurrantes. Algunos de los discípulos empezaron a desconfiar unos de otros. Y Jesús seguía firme, pero sus ojos mostraban otro tipo de cansancio. No físico, sino el de quien ve acercarse el final y sabe que nadie está preparado. Jerusalén era el destino. La ciudad parecía respirar peligro. Entraron en ella como en un campo de minas. Joana lo sentía en el aire. Cada esquina, cada rostro extraño, cada soldado de pie parecían una muda advertencia. Sin embargo, Jesús caminó sin vacilar. Habló de la cruz con una naturalidad que dolía. Y por mucho que las mujeres intentaran mantener su rutina, algo en su interior ya lo sabía. La tormenta estaba a punto de estallar. Y así fue. De un día para otro, lo que era multitud se convirtió en juicio. Lo que eran aplausos se convirtieron en escupitajos. Lo que era esperanza se convirtió en grito de odio. Arrestaron a Jesús como si fuera un criminal. Lo humillaron, lo golpearon y lo arrastraron por las calles como si todo lo que hubiera hecho estuviera mal. Juana miraba desde lejos, con el pecho hecho pedazos, sin poder hacer nada. El mundo entero parecía haberle dado la espalda. La crucifixión era una pesadilla despierta. Ella estaba allí. Vio los clavos, oyó el silencio entre los gritos, sintió temblar la tierra. Y cuando por fin todo se detuvo, el vacío se apoderó de ella. Pusieron su cuerpo en una tumba prestada y la piedra rodó como si quisieran borrarlo todo de una vez. Pero Joana sabía que no había olvido. No podía seguir como si nada hubiera pasado. El sábado llegó lentamente, arrastrándose. Un día en el que solo cabía esperar. Mis manos ansiaban actuar, mi corazón pedía respuestas, pero el cielo estaba en silencio. Y en medio de ese silencio, Joana solo podía pensar en una cosa. ¿Qué pasaría cuando por fin volviera a salir el sol? El sol ni siquiera había salido cuando Joana se levantó. Las calles estaban frías, silenciosas, con ese extraño silencio mañanero que parece atrapar el aliento del mundo. Se apresuró a salir, con los ojos pesados por el sueño nocturno y las manos aferrando los perfumes y aceites que había preparado cuidadosamente. Era el último gesto de amor que podía ofrecer. Honrar el cuerpo de Jesús, cuidar de él como nadie más lo haría. María Magdalena y algunas otras mujeres estaban con ella. Ninguna de ellas dijo una palabra. Cada paso en el camino hacia la tumba era una mezcla de añoranza, miedo y un dolor tan profundo que no salían lágrimas. Sabían dónde había sido enterrado. Lo habían visto todo. Conocían la piedra, la entrada sellada, los soldados de guardia, y aún así fueron. Porque a veces el amor sigue adelante incluso cuando la razón le dice que se detenga. Pero cuando llegaron allí, algo iba mal. La piedra, aquella enorme piedra, estaba apartada. La tumba estaba abierta. El corazón de Joana latía con fuerza en su pecho, como si quisiera salir corriendo de allí. Entró despacio, con los ojos tratando de acostumbrarse a la oscuridad, y luego al vacío. El cuerpo no estaba allí. Antes de que la desesperación pudiera apoderarse de ella, algo brilló en el interior de la tumba. Dos hombres con ropas que parecían de luz. Las mujeres se paralizaron. Una de las figuras habló con voz firme pero serena. ¿Por qué buscáis a los vivos entre los muertos? El aire desapareció. Joana sintió que se le helaba la espina dorsal. ¿Qué significaba aquello? ¿Vivos? ¿Qué significaba? El ángel, si es que era un ángel, continuó. No está aquí. Ha resucitado. Las palabras resonaron en su interior como un trueno. Miró a los demás. Nadie sabía qué hacer, pero sus pies empezaron a correr antes incluso de que pudieran pensar. Tenían que contarlo. Tenían que avisar a los discípulos. Y en el fondo, Joana lo sabía.
nadie la creería. Joana corrió como nunca había corrido en su vida. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho, no solo por el esfuerzo, sino por la avalancha de sentimientos que abrumaban sus pensamientos. Las palabras del ángel seguían martilleando en su interior. Había resucitado. Era demasiado grande, demasiado fuerte, casi imposible de creer, y sin embargo, sabía que era verdad. Llegaron, jadeantes, donde se escondían los discípulos. Llamaron a la puerta como si la casa estuviera ardiendo. Cuando la abrieron, sus rostros estaban demacrados, sus ojos profundos, su esperanza aún enterrada con Jesús. Juana habló primero. Les contó todo: la tumba vacía, la piedra rodada, el ángel, las palabras. Él vive, está vivo. Pero lo que vio en sus ojos no era alegría, era duda. Peter frunció el ceño. Tomás se cruzó de brazos. Algunos sacudieron la cabeza como si escucharan una historia hermosa, pero ilógica. Una mujer hablando de resurrección era demasiado para digerir. Querían pruebas, no palabras. Querían verlo con sus propios ojos, tocarlo con sus propias manos. Joana insistió. Repitió todos los detalles, pero la incredulidad parecía más fuerte que la verdad. Aún así, guardó silencio. Se lo contó a quien quiso escucharla e incluso a quien no quiso. En el fondo, no importaba si la creían o no. Ella sabía lo que había visto, lo que había sentido, y nadie podía quitárselo. En los días siguientes, Joana se mantuvo firme. Sabía que algo se movía. Era como si el mundo estuviera a punto de dar un vuelco. Y mientras sus discípulos intentaban recoger los pedazos de lo que habían vivido, ella empezó a mirar hacia adelante. No había vuelta atrás, no después de aquello. Lo que Joana aún no sabía era a dónde la llevaría ese camino ahora. Si Jesús estaba vivo, entonces la llamada también lo estaba. Y el mundo, por aterrador que fuera, estaba lleno de lugares donde la verdad aún necesitaba llegar. El tiempo pasó, pero Joana no se quedó quieta. Mientras muchos aún intentaban comprender lo que había sucedido, ella ya estaba en marcha. La noticia de la resurrección no fue solo una revelación, fue una llamada. Algo en su interior le decía que esto no era más que el principio. El mundo necesitaba saber, y ella sabía cómo atravesarlo. Sabía cómo entrar en lugares donde pocos tenían voz. Sabía cómo hablar con gente de todas las clases sociales. Y sobre todo, sabía lo que era que su vida se transformara de verdad. Algunos dicen que fue a Roma. Otros dicen que viajó por grandes ciudades y pueblos olvidados. Lo cierto es que, allá donde iba, Juana no solo llevaba recuerdos, sino también testimonios. No hablaba de un Jesús del que había oído hablar, sino de uno que la miraba a los ojos, que curó sus heridas, que la llamó a caminar con él y que venció a la muerte. Ella sabía lo que era ser ignorada, sabía lo que era ser mujer en un mundo que silenciaba las voces femeninas. Aún así habló, con firmeza, con detalle, con pasión, e incluso cuando la gente se reía, incluso cuando la miraban de reojo, ella no se echaba atrás, porque en el fondo se había enfrentado a cosas peores, y sobrevivir al silencio del sábado le hacía afrontar cualquier burla con la cabeza bien alta. Joana tuvo con ella el mismo cuidado que antes. Ayudaba en lo que podía, apoyaba a los que tenían poco, cuidaba de los enfermos. Era una especie de puente entre lo que era y lo que podía ser. Y a medida que caminaba, más gente se le unía. Gente curiosa, gente herida, gente que buscaba un nuevo comienzo. Y ella les contó cómo empezó todo, cómo era antes, cómo fue la reunión y cómo cambió todo después. Pero cuanto más caminaba, más crecía la sombra del imperio. La fe se extendía, sí, pero los ojos de Roma también empezaban a volverse hacia ella. Con el tiempo, los nombres que se oían en las conversaciones eran casi siempre los mismos: Pedro, Juan, Santiago, Pablo,
voces fuertes, líderes que llevaban multitudes y enfrentaban el encarcelamiento, pero el nombre de Juana, que desapareció en los pliegues de la historia. Era como si ella hubiera desaparecido de repente, como si su voz se hubiera callado. Pero no se equivoquen. El silencio no siempre es el olvido. A veces es solo la forma más discreta de permanecer, porque incluso sin los focos, Joana continuó. En las sombras, entre bastidores, en los estrechos pasillos donde se susurraba la fe por miedo a los soldados. Allí estaba ella, enseñando, cuidando, compartiendo. Nada de eso necesitaba público. Y eso en sí mismo era una especie de resistencia. Puede que la gente no la recordara, pero bastaba con mirar de cerca para ver su huella en los gestos más pequeños, en la firmeza con la que una recién convertida contaba su fe, en el pan que llegaba a la puerta de los que no tenían nada, en el coraje de una mujer que se negaba a retroceder ante una amenaza. Joana había sembrado, y aunque nadie lo dijera en voz alta, el fruto estaba ahí. Era irónico. Ella, que antes había caminado entre los poderosos, ahora formaba parte de una fe que el poder quería destruir. Al imperio no le gustaba ese mensaje. La idea de un rey crucificado y resucitado era demasiado incómoda. Comenzaron a vigilar, arrestar y borrar nombres. Y entre esos nombres, muchos que nadie conocía. Gente como Joana. Gente a la que no le gustaban los aplausos, pero sin la cual muchas cosas se habrían desmoronado. Las cartas de Pablo cruzaron continentes. Los apóstoles siguieron predicando, pero en medio de todo, alguien tenía que seguir allí, sobre el terreno de la vida, cuidando de la base. Y Joana lo hizo. Mientras la historia oficial recorría los grandes caminos, ella caminaba por las calles más pequeñas. Y fue allí, en esos rincones olvidados, donde su historia perduró, incluso cuando el final comenzó a acercarse. Nadie sabe con certeza cuándo se fue Joana. No hay registro, no hay lápida, no hay relato exacto, como si el último capítulo de su vida se hubiera guardado solo en el cielo. Pero tal vez sea porque su final nunca fue lo que realmente importó. Lo que queda de Joana no es ni una fecha ni una estatua, es un rastro. Ella lo siguió hasta donde pudo. Con los pies cansados, sí, pero con el corazón ardiente. Envejeció como un árbol, con raíces profundas, sombra amplia y frutos dulces. Se la recordaba en pequeñas reuniones, en oraciones dichas en voz baja, en consejos pasados entre mujeres como un hilo de oro escondido entre los dedos. Nadie la anunció en voz alta, pero muchos caminaron gracias a lo que ella había sembrado. Tal vez murió en paz, rodeada de personas que una vez curaron, que una vez abrazaron, que una vez oyeron de ella que Jesús estaba vivo. O tal vez se fue sola, en un rincón, como tantos otros que dieron su vida sin que el mundo se diera cuenta. Pero no importa, porque ella misma lo sabía. Su nombre estaba escrito donde más importaba. E incluso ahora, tantos siglos después, se puede oír el eco de su voz si se presta atención. Cuando una mujer se levanta para servir, incluso sin reconocimiento. Cuando alguien insiste en amar, aunque no se le crea. Cuando alguien utiliza todo lo que tiene, no para sí mismo, sino para los demás. Ahí está Juana, viva de nuevo. Su historia no se ha borrado, solo ha cambiado de forma. Se convirtió en un ejemplo, se convirtió en una raíz, se convirtió en un puente, y quizá, a fin de cuentas, el mayor legado de Juana sea este: demostrar que a veces los que parecen pequeños son los que provocan las mayores transformaciones. Mirando hacia atrás, uno se da cuenta de que Juana no era solo un personaje pasajero en la historia de Jesús, era una parte viva del viaje. No tenía título, púlpito ni fama, pero tenía fe, valor y un compromiso que no hizo ruido, sino que marcó la diferencia.
Y quizá sea precisamente ahí donde reside la belleza de su historia, en la sencillez con la que vivió algo tan grande. Joana nos enseña que el servicio no tiene que ver con un escenario, sino con un propósito, que la verdadera fuerza a menudo surge del dolor. Era una mujer en una época en la que apenas se permitía hablar a las mujeres y sin embargo lo hizo. Era rica en un mundo en el que la riqueza se utilizaba para trepar, y ella utilizó la suya para apoyar lo que venía de Dios. Cambió la comodidad por la misión y nunca miró atrás. Y mira cómo eso nos habla a nosotros, porque hoy, en tiempos en los que todo parece ir demasiado deprisa y estamos presionados para mostrar resultados, ganar títulos, demostrar nuestra valía, la historia de Juana nos susurra al oído otra lógica, la lógica del reino, donde los que sirven son grandes, donde lo que se hace en secreto no pasa desapercibido para Dios. Ella no esperó a estar preparada, no esperó a ser reconocida, simplemente escuchó la llamada y dijo sí, y ese sí resuena hasta el día de hoy, en nuestros días difíciles, en nuestras dudas, en el deseo de abandonar. Joana es ese recordatorio silencioso de que vale la pena continuar, que cada gesto de fe, cada paso de coraje, cada renuncia por amor, todo eso construye algo eterno. Por eso, cuando nos preguntamos si estamos marcando la diferencia, si merece la pena seguir adelante aunque no haya aplausos, aunque no haya una respuesta inmediata, quizás solo necesitemos acordarnos de ella. Joana, una mujer corriente, con una verdadera vocación, que eligió el camino más difícil y dejó marcas que el tiempo no ha podido borrar. Si te ha gustado la historia de Joana y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.